Quizás al mirar por la ventana hoy de sus casas o al mirar las noticias, han visto personas transitando por las calles con barbijo. Y esa es una de una larga lista de preocupaciones o precauciones para tener en cuenta para prevenir el contagio del coronavirus. Todos queremos evitar ser contaminados con ese virus. En tiempos de Jesús, muchos creían que había una larga lista de cosas para hacer y para no hacer, que una persona debía cumplir para evitar contaminarse y así estar limpios y presentarse delante de Dios. Una de las cosas de esta larga lista era el lavamiento ceremonial de manos. Y Jesús va a corregir el pensamiento popular equivocado de que hace falta cumplir con un rito ceremonial de lavamiento de manos para poder mantenerse limpios y aceptos al Señor. Y esta corrección quedó registrada en Mateo 15:10. Los invito a abrir sus Biblias en Mateo 15 y vamos a estar leyendo los versículos 10 y 11 y luego saltar al versículo 15. Mateo 15, versículo 10. Mateo 15, versículo 10, dice así la Escritura: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Saltemos al versículo 15. Respondiendo Pedro les dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Así que Jesús corrige este pensamiento falso tomando 3 pasos. En primer lugar, la enseñanza de la verdad. Eso lo encontramos en versículos 10 y 11. Luego, la explicación de la verdad. Esa explicación fue pedida por Pedro y eso lo vemos en los versículos 15 al 18. Y luego también está la aplicación de la verdad en los versículos 19 y 20. Hoy nos vamos a concentrar en los versículos 10 y 11, la enseñanza de la verdad. Jesús va a introducir en primer lugar la parábola. Prepara al pueblo para recibir esta verdad. En primer lugar, y por eso dice, y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. En primer lugar, hay que prestar atención. Dice oíd. Algunas veces no escuchamos. Hay muchas veces obstáculos para escuchar la enseñanza de la verdad. Algunas veces no escuchamos porque no sentimos la necesidad de la verdad. Otras veces porque estamos entretenidos con algo mejor de la verdad. O porque prejuicios impiden que aceptemos la verdad de parte de alguien en particular. O quizás porque pensemos que ya la sabemos. Así que hay que prestar atención. Quitar de por medio aquellos obstáculos que están impidiendo que nosotros escuchemos la palabra de verdad. ¿Hay alguno de esos obstáculos en tu vida? Pero no solamente hace falta oír la verdad o prestar atención, sino que también hay que entender la verdad. Por eso Jesús dice: oíd y entended. Entender significa juntar mentalmente o comprender. O sea, no es solo saber qué se está diciendo, o sea, el significado de las palabras, sino aceptar la verdad del asunto, ver su importancia y cómo se aplica a la vida.
Y hay personas que no entienden. Hay obstáculos para el entendimiento. En primer lugar, hay personas que no entienden porque no han nacido de nuevo. Nos dice Pablo en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y entonces no pueden entender las cosas de Dios. O como lo dice a los Corintios, en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, o sea, el incrédulo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que ese es uno de los obstáculos para entender la verdad, es el no haber nacido de nuevo, no ser un verdadero creyente, no formar parte de la familia de Dios, no ser salvo. Pero también hay personas que no entienden porque no están dispuestos a disciplinarse. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que tenemos la necesidad de tener diligencia para preparar nuestras vidas en la palabra de Dios para poder comprender la verdad de Dios. Si no nos disciplinamos, si no estamos dispuestos a estudiar o dispuestos a disciplinarnos espiritualmente para comprender, a prestar atención, a concentrarnos, entonces no vamos a entender. Pero hay personas que no entienden porque no han madurado espiritualmente. Fíjense lo que dice el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Hay un pasaje aquí, Hebreos 5, 11 al 14, nos dice esto, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Les costaba oír, les costaba entender. ¿Por qué? Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. O sea que, debido al tiempo, habían pasado años, en realidad tendrían que estar preparados para poder enseñar a otros, ser maestros de la palabra, por el tiempo, porque ya conocían al Señor, conocían la verdad, habían sido instruidos en la verdad por mucho tiempo, debían haber sido maduros. Pero dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea que necesitaban las primeras cosas que uno aprende como cristiano, las cosas más básicas, es lo que ellos necesitaban, ser recordados. Dice en versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Un niño es una persona inmadura, no ha llegado a ser un adulto. Entonces a los bebitos se le da leche, no se le da carne. Así como un cristiano nuevo, se le da la leche espiritual, se le da algo más básico y a medida que va creciendo se le da otras cosas más profundas que entonces al madurar puede comprender y entender. Pero si no madura, si pasan los años y no crece espiritualmente, no va a entender. Es un obstáculo para entender la verdad de Dios. Dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si no ejercitas tu conciencia y tu parte moral de tu vida entre el discernimiento entre el bien y el mal, si por la práctica, abandonando y dejando, rechazando el mal y aceptando y practicando el bien, no ejercitas eso por el uso, si no lo usas, lo vas a perder. Y no vas a poder entender la palabra de Dios o las cosas que Dios quiere para tu vida. Pero hay personas que no entienden porque son creyentes
carnales. Pablo le dijo a los corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Así que una persona, un creyente carnal, que no ha permitido que el Espíritu Santo gobierne su vida, Dios o Cristo no es el centro de su vida, sino que se apoya en su propia opinión, en sus propias inclinaciones, esa persona carece de la capacidad para comprender o entender estas cosas de Dios. Pero también hay personas que no entienden porque hay capas de tradiciones que impiden que la verdad penetre. Por eso Cristo le dijo aquí en Mateo capítulo 15, versículo 6, a estas mismas personas que está corrigiendo, les dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Los fariseos y los escribas habían edificado, acumulado capa tras capa de tradiciones sobre el pueblo para que practiquen esas cosas y se ajusten a esas cosas. Y no prestaban atención y no podían entender entonces la verdad espiritual, porque había que penetrar y ir quitando esas capas, así como uno va quitando capas de una cebolla para llegar a la cebolla en sí, para poder cortarla y usarla. Había que quitar estas capas de tradición, que eran tradiciones falsas, no estaban basadas en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a los colosenses, en capítulo 2, versículo 8, le dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, debemos tener cuidado de aquellas tradiciones que preceden o son colocados como más importantes que la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque esas tradiciones pueden impedir que comprendamos o entendamos la palabra de Dios. Pero vean conmigo algo interesante en el pasaje paralelo de Marcos capítulo 7. Mateo 15 y Marcos 7 son pasajes paralelos. Marcos está describiendo la misma situación, el mismo evento, solamente con palabras que el Espíritu Santo lo había inspirado a él a escribir. Podríamos decir desde otro punto de vista. Entonces en Marcos capítulo 7, versículo 14, dice así el versículo, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Jesús entonces llamó a la multitud para enseñarle esta parábola y dice, oídme todos y entended. Llamó a toda la multitud. ¿Notaron la repetición de la palabra todos? Aquí nos enseña que Dios quiere que todos oigan la verdad, que todos entiendan. Eso es lo que Jesús quería para el pueblo, para la multitud que los rodeaba. Quería que todos escuchen, que todos entiendan. Si hay algo que te está impidiendo escuchar a Dios, o si hay algo que te está impidiendo entender la verdad de Dios, no es su voluntad que sea así. Y hay algo que debes hacer para erradicar el problema. Y en cualquier situación en que te encuentres, cualquiera sea la razón por no escuchar o no entender, debes quitar esos obstáculos. Y quitar esos obstáculos siempre comienza con humillarse ante Dios y aceptar lo que Él dice de ti. Por eso Santiago nos dice en capítulo 4, versículo 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que comienza, hermano, amigo, comienza con la humildad y aceptando lo que Dios dice de vos. A través del profeta Isaías,
Dios dijo, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así que de esa manera Jesús introdujo la parábola. Veamos ahora el contenido de la parábola. El contenido de la parábola lo vemos en el versículo 11. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Esa palabra contamina significa hacer profano ceremonialmente. Tiene que ver con estar sucio delante de Dios. La idea de los fariseos y de los escribas era que si uno comía alimentos sin lavarse ceremonialmente las manos a través de un rito ceremonial, esa comida iba a entrar al cuerpo y contaminarlo. De tal manera que la persona sería sucia espiritualmente y no podría participar del culto a Dios. El contenido de la parábola tiene dos enunciados que contestan la pregunta, ¿qué contamina al hombre? Esa es la pregunta que Jesús va a contestar. ¿Qué contamina al hombre? Y lo va a contestar con estos dos enunciados. La idea popular es que lo que entra a mí o lo que entra en mí me contamina, asumiendo de que yo soy puro y limpio. Pero Jesús pone en claro que lo que sale de mí me contamina. Así que Jesús contesta esta gran pregunta con dos enunciados. El primer enunciado es negativo y lo vemos en la primera mitad del versículo. No lo que entra en la boca contamina al hombre. Hermanos, la contaminación real, verdadera, no es física. Jesús está diciendo, comer alimentos sin haber hecho un lavamiento ceremonial no ensucia la vida ante Dios. Esto no significa que uno no puede ensuciarse físicamente, todos lo sabemos. Por alguna cosa, por graso, por mugre, barro, polvo, uno se ensucia. Y por eso nos lavamos las manos, por eso nos bañamos, manteniendo buena higiene. Esto tampoco significa que uno no se puede enfermar por algo que entra al organismo. Esto lo entendemos muy bien por la situación que estamos pasando en nuestro país y en nuestro mundo, con esta pandemia que está amenazando la salud de muchos. Lo que sí significa es que ni la suciedad física, ni la enfermedad física te impide una buena relación y comunión con Dios. Así que aquellas cosas que te pueden contaminar, ensuciar o enfermar físicamente, aunque son reales, no son las más peligrosas. El enunciado positivo lo vemos en la segunda mitad del versículo 11, donde dice, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Hermanos, la contaminación real es la moral y la espiritual. En el segundo enunciado, Jesús declara lo que es más peligroso, aquello que te contamina espiritualmente y te separa de un Dios santo. Y esto sí es peligroso, y nuestra lucha y esfuerzos de protección deben estar enfocados en estas cosas, en aquellas cosas que salen de nosotros.